Así que sí, anotate, Barrientos, ahí, share. ¿Alguien sabe qué le pasó a Ferreira, que me dice que está en la clínica? No, profe, no hizo nada. Bueno, Él es el segundo eco. bueno, seguimos muchachos y muchachas. Habíamos quedado, estamos viendo las escalas y decíamos que nosotros, las cartas están confeccionadas según sus características o las necesidades del navegante, van a tener diferentes tipos de escalas. Cuando nosotros salimos de un puerto, por ejemplo el puerto de Buenos Aires, la escala en la cual está confeccionada la carta del puerto de Buenos Aires, que es H156, recuerdan que ayer se decía que las cartas están representadas, lo mismo que las publicaciones náuticas, se identifican por una H, que es de hidrografía naval, más el número correspondiente. No nos vamos a acordar todos de memoria, lo que sí es que a medida que ustedes van navegando, los que vayan a navegar, hay algunas cartas, según donde ustedes estén navegando, que después van a recordar. Por ejemplo, la H156, que es la del Puerto de Buenos Aires, la H157, que es de La Plata, etcétera, etcétera. Disculpe, Entonces, profe. sí. ¿La H2 sería la que utilizamos habitualmente? ¿O No, la H ninguna de estas dos. acá A ver, estas que vemos acá, ¿ves? La H1, la Sí, H1 sí, y profe. la H2, ninguna de esas son las que usamos en principio, ¿viste? Ahora vamos a ver por qué, por la escala. Se utilizan para otra cosa. Ahora les voy a decir de qué se tratan estas cartas en las características, en las clasificaciones. Entonces, les decía que cuando nosotros zarpamos de un puerto, supongamos de La Plata o del puerto de Buenos Aires, esa carta está confeccionada con una escala grande, donde la relación que existe entre la representación de los detalles del puerto con la escala de la carta es una relación grande. Por ejemplo, donde un centímetro, una escala grande es 1/50.000, 1/20.000, las más grandes 1/5.000, por ejemplo, algunas de cuarterones del puerto de Colonia, donde quiere decir, en el caso de un centímetro es igual a 50.000 centímetros. O sea que lo que ustedes están representando, un centímetro de la carta, representa en la superficie terrestre, ¿cuántos metros? 500 metros, la 1/50.000. Esa es una escala muy grande. Todo esto que vemos ahora son escalas chicas. ¿Por qué? Salimos de un puerto con una carta que tiene una escala muy grande. ¿Por qué va a tener una escala grande una representación, digamos, de un puerto? Una carta de puerto, como la H156, que es 1/50.000. Porque hay muchos puntos notables que tenemos que tener en cuenta. Claro. Tiene mayor cantidad de detalles. Tiene mayor cantidad de detalles, porque vos no tenés, o sea, para salir de la dársena, todo lo que vayas a encontrar tenés que tenerlo bien a la vista, tenés que tener muchos detalles. Es más precisa, digamos. Es más precisa. Sí, no sé si pasa por la precisión, sino que tiene muchos más datos. Claro. Está bien lo que vos decís. Permiso, profesor. Sí. Puede ser que cuando se navegue más a vista de costa o cerca de la costa, se necesite más detalle entonces. Entonces, muy bien lo que decís. Todo lo que vos utilices a vista de costa, ¿qué tipos de cartas van a ser? ¿Con escalas chicas o con escalas grandes? ¿Escalas grandes? Escalas Las grandes. grandes. Pero va a llegar un momento, porque vos vas a estar a bordo del Mantilla, del Fique, del Derbe, del Tango, que es un suplay espectacular de la Dirección Nacional de Salvamento y Buceo, que va a la Antártida, que vos o vas a ir a la Antártida o vas a empezar a dirigirte, vas a poner rumbo a las 200 millas. Acá está, creo que no sé si eras vos, Barriento, que me habías dicho lo de que si usábamos la H1, la H2. A ver, no. ¿Se ve el mouse? Yo no lo veo. Acá. Va a haber un momento en que ustedes van a planificar la derrota y van a dirigirse hacia las 200 millas. 200 millas son 400 kilómetros. O sea, es una distancia importante. Entonces,
Cuando empiecen a navegar con proa a las 200 millas, ustedes llega un momento que empiezan a dejar de ver ¿qué? La costa. Costa. La costa. Costa. Y si no ven la costa, ¿qué es lo que no van a ver tampoco? Puntos notables. Los Puntos notables. notables. Y si no ven los puntos notables y estaban preocupados porque estabas calculando la altura de marea para ver si podías pasar, digamos, con seguridad por la zona donde estabas navegando, ahora resulta que ya te alejaste 50 kilómetros y las mareas ya, y las corrientes de marea ya no tienen efecto. ¿Por qué? Porque a medida que te vas yendo, vas a tener 80, 50 metros de profundidad, 80 metros, 100 metros de profundidad. O sea, ¿te importa el sondaje? Y no, casi no. No te No. importa, porque no, ese ya no es más tu problema. Vas a empezar a hacer una navegación, que eso lo van a ver en tercer año, y los que después decidan ser navegantes en la escuela superior, en el curso de aplicación, ustedes ahí ya van a tener otros problemas. Por ejemplo, cómo posicionarse a través de todos los medios electrónicos y de la navegación por altura. ¿Vamos bien? Pero lo que ustedes necesitan, y ahora sí vamos a este tipo de cartas, es una carta, acá, ahí está, donde ustedes puedan trazar, planificar las derrotas, ¿no es cierto? Y que, si me permiten esta grosería, y que entre la derrota, el gráfico de la derrota dentro de la carta, fundamentalmente. Y algunos otros detalles que por ahora los voy a pasar. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Bien. Después les voy a contar algo más adelante, los cuarterones y todo, qué va a pasar cuando ustedes estén persiguiendo un pesquero y todo, porque se usa otra cosa que después lo vemos. Ahora, fíjense, ven acá está la 1, por ejemplo, acá a mí me la tapa esto del sharing, bueno, ¿la ven a la 1? La 1, fíjense, ven que acá esto es como un pescadito, tiene como una boquita, dice Río de la Plata, hay como una boquita. Esa boquita, ¿sí? Esa boquita es una bahía famosa y es la bahía de San Borombón. Cuando ustedes están navegando tardan más o menos un poco más de 3 horas, con buen tiempo, para cruzarla desde el punto superior donde nace el punto superior de la bahía San Borombón hasta el Cabo San Antonio, que es el punto inferior. Bueno, fíjense cómo está representada en la H101. Ahora me voy a la otra. Fíjense en esta hoja del catálogo. A ver si se ve. Fíjense ahora, en esta, cómo se ve la bahía San Borombón. Acá se ven los bancos y acá esta es la carta, esta es la punta rasa del Cabo San Antonio. Y esta es Punta Piedra, donde ingresa la bahía. Fíjense cómo va cambiando. Lo que ustedes veían así, casi sin detalles acá en esta representación de este gráfico, la H1 tiene detalle, pero no tiene. Fíjense cómo es en comparación a la H1, que comprende todas estas cartas, la diferencia con la H156, que es esta carta. ¿La ven acá? Esta es la carta del puerto de Buenos Aires. Permiso, profesor. Es esta. Llegan a ver algo, es para que tengan una idea más o menos. ¿Se ve? Algo. Las dársenas, el puerto y los canales de ingreso al puerto, no sé si se llega a ver. Poco y nada, sí, profesor. Poco y nada. Bueno, no importa. El tema es que todos los datos y los ingresos, los canales de ingreso al puerto de Buenos Aires, con mucho detalle, están acá en la H156. Fíjense que es similar la carta del puerto de La Plata. O sea, ustedes van a salir con una carta que tiene muchísimos detalles y a medida que van navegando, van a utilizar la 117 y después van a ir abajo. ¿Vieron esa fotocopia donde ustedes tuvieron que sacar latitud y longitud y la que vamos a utilizar nosotros? Es la carta H114, que es una carta de navegación costera, representa toda esta distancia, donde 1 centímetro equivale a 2,5 kilómetros. En cambio, en esta carta, y ustedes eso ni lo van a ver, pero no lo van a... En esta carta, la 156, 1 centímetro equivale a 500 metros. O sea, es 4 veces más, con más detalle, más importante, más grande la escala. ¿Se entiende?
Profe, ¿cuál es Sí, la superficie mínima que puede abarcar una carta? la ¿Cuál es la superficie, superficie mínima? la, ca- la superficie, Digamos. la superficie mínima en la que, o mejor dicho, la escala máxima que se utiliza generalmente en las cartas argentinas es 1/5000, que tiene algunos datos de algunos de los puertos próximos a Colonia, por ejemplo. Colonia es un puerto uruguayo donde van muchos navegantes argentinos los fines de semana, navegan, y es la carta que está acá, que es la H153. ¿La ven? Acá. Esto es Colonia. Sí, profesor. Y todo esto, la 116, acá tengo, es Río de la Plata medio y superior. Si ustedes tienen que ir a Colonia, van a tener que tener la carta la carta H153. Esa carta, la escala más grande, generalmente es 1/5000, que quiere decir, fíjense, 1 centímetro, 5000 centímetros, o sea, 1 centímetro 50 metros. En algunas cartas japonesas vi algunas de algunos puertos muy chicos que estaban ampliados y la escala era 1/20.000, o sea, 1 centímetro 20 metros. Pero acá en Argentina, la representación más grande es 1 centímetro, 1/5000, 1 centímetro, 50 centímetros. Y cuando veamos los croquis de los ríos, que también tiene una escala muy grande, las escalas son de 1/20.000. 1 centímetro, 200 metros. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Si no entienden, por favor, díganmelo porque esto es algo nuevo. Pero es importante que después no van a andar haciendo estos cálculos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando ustedes, los barcos, tienen que navegar hacia la Antártida, fíjense la extensión de esta carta, ¿no? La H7, que son cartas generales, o la H5, después hay algunas, la H5 y la H7. H5 es pasaje de Drake. Para pasar por acá los guardacostas y todos los barcos, ¿ven acá Tierra del Fuego? Esto es Ushuaia. Fíjense qué chiquitito se ve. Estas son las Orcadas del Sur. Cuando los barcos vienen navegando hacia el sur y van a Malvinas, tienen que pasar el pasaje de Drake. Por acá pasan, esta es la isla de los Estados, y vienen por acá. Es una extensión muy importante de agua. Y los guardacostas están siempre con el meteofa, o sea, con la meteorología, esperando a que se abra una ventana. Para pasar esto están más o menos 3 días. Y lo ideal, porque siempre hay tormentas acá, es esperar a que en este momento vamos a tener una ventana y vamos a poder llegar a la Antártida de manera segura. ¿Vamos bien? Siempre hay que tratar de navegar de manera segura. Y si se pueden evitar los temporales y la mar gruesa, hay que evitarlo. Fíjense que esta carta es... Profesor, disculpe, ¿a Sí. qué se refiere con ventana? La ventana es, vos tenés, o sea, en el servicio de buques guardacostas y en la DIOP, pero esto lo maneja el servicio de buques, están constantemente, junto con los barcos, están esperando que en esta zona, cuando estén por pasar, ellos ya están llegando a Ushuaia y ya están viendo el pronóstico meteorológico para ver cuándo las tormentas, porque las tormentas que se dan en un cierto lapso de tiempo, supongamos cada 3 días, cada 5 días, siempre hay tormenta en esta zona, o sea, mar gruesa, muy peligroso. ¿Esperan a qué? Al momento justo cuando dicen, listo, ahí está, ahí se abrió, vamos a tener 3 días de navegación buena. ¿Me entienden? ¿Se entiende? Esa es la ventana. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que perder tiempo y hay que poner proa a la Antártida, desde Ushuaia. Si hay temporal, ¿qué se hace? Se fondea en Ushuaia, se amarra en Ushuaia. O en la isla de los Estados, depende, pero generalmente en Ushuaia. De esto les puede hablar Gata Castel, que él siempre navega con los barcos en prefectura, con los guardacostas y con el tango. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se Sí, entiende lo que es la ventana? Sí, profe. Sí, profe. No te mandes si hay tormenta, porque es extremadamente peligroso. Esto, que es el Cabo de Hornos, se llevó 10.000 vidas desde que se empezó a navegar, desde que se descubrió el Cabo de Hornos, el paso del Cabo de Hornos para pasar desde el Atlántico
al Pacífico, y miles de buques. O sea, es una zona extremadamente peligrosa, aún con la tecnología que tenemos a bordo. Bueno, entonces, ¿ven la diferencia de escalas? Cuando ustedes vayan a navegar hacia el sur, van a necesitar, ¿no es cierto?, una carta como la H5, pasaje de Drake, que es una escala muy grande o muy chica. Piensen. Una escala grande. A ver, yo pongo la... ¿Cuánto? Sí, si se equivocan, pongo la alarma. ¿Quién sos, Smith? Una escala grande. Cuac, cuac, ¿Uno en cuac. cuánto dijo, profe? La escala, no les dije la escala, eso, pero como ustedes veían, esa escala, fíjense, la del pasaje de Drake, que es la H5, vamos de nuevo. Esta, fíjense. yo Es les muy dije que chica. es una escala muy chica, donde, escuchen esta, 1 centímetro equivale a 30 kilómetros, entre 15 y 30 kilómetros. Si es una escala, si utilizan la escala 1, 1,5, 1 centímetro son 15 kilómetros. Acuérdense que el puerto de Buenos Aires, 1 centímetro son 500 metros representados. Y acá, que nosotros necesitamos desarrollar la derrota en una extensión tan grande, lo que necesitamos son kilómetros de carta. Entonces se utiliza una carta muy chica, donde 1 centímetro son 15 kilómetros, y 1 centímetro, la más chica de todas, es 30 kilómetros. O sea, 1 centímetro igual a 3 millones, 1 centímetro de centímetro, 1 centímetro igual a 1,5 millones de centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, gente, que cuando ustedes pongan proa hacia las 200 millas, donde van a usar escalas, cartas con escalas de 1 centímetro igual a 1,5 millones, o sea, 1 centímetro, 15 kilómetros, cuando ustedes hagan un procedimiento y detengan un barco pesquero, lo persiguen y lo detienen, piensen que quizás están un día o 2 navegando. En ese día, ustedes recorrieron 1 centímetro nada más. ¿Me siguen hasta ahí? De la carta. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profesor. Si no, díganme, porque esto es todo nuevo, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el doctor Barrientos, que es el juez federal de Comodoro, vos informes a través de la prefectura, le informa al doctor Barrientos que se va a llevar adelante, digamos, se va a iniciar un sumario, ¿no es cierto?, por pesca ilegal, porque están robando, ¿no es cierto?, nuestros recursos. El juez Barrientos, ¿qué es lo que va a pedir? Va a pedir que ustedes le hagan un croquis. ¿Por qué? Porque, y vos no vas a poder hacer, o sea, ¿qué es lo que pasó durante ese día que ustedes estuvieron persiguiendo al pesquero? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O Sí, horas que estuvieron con el pesquero? Seguramente todo se desarrolló en 1 centímetro o en 2 centímetros de carta. En esto, y me meto en algo que ahora no lo vemos más en segundo año, sino que lo van a ver con el señor Larrandar, en esto, ustedes lo que van a hacer es un croquis, y ese croquis que van a hacer es un Canevas Mercator, donde ustedes van a tener que hacer, que es un procedimiento de dibujo, es una cuadrícula especial, donde ustedes, ahora es al revés, ese centímetro que ustedes estuvieron recorriendo y persiguiendo al pesquero, lo van a tener que aumentar hasta el tamaño de una hoja 4 por lo menos, para que ustedes le digan, puse tal rumbo, puse tal otro, y para que el juez lo vea, y usted diga, mire, de hora bitácora tal a tal, perseguía tal, hice tal cosa, hice tal otra. ¿En cuánto? Por lo menos en una hoja 4. Ahora al revés, ahora va a ser tantos kilómetros igual a tantos centímetros. Se revierte la escala. Vieron que la escala no es siempre para achicar, sino a veces para agrandar. Para eso van a utilizar el Canevas del año que viene. ¿Vamos bien? ¿Entienden por qué hay diferentes escalas? Porque ustedes necesitan una escala muy chica para trazar este tipo de rutas. Después mírenlo, por favor. Les recomiendo que por favor esto que les estoy explicando lo vuelvan a mirar para después preguntarme si tienen dudas. Que es probable que surjan dudas. Bueno, digamos, hay 5 tipos o 6 de cartas. En principio, las cartas oceánicas. Fíjense, las cartas oceánicas son las que yo les dije. Por ejemplo, la del pasaje de Drake. ¿Para qué sirven? Para hacer un estudio general. Sirven para el estudio en general. Exacto, porque vos, Figueredo, si navegás
si vos vas a seguir navegación y vas a ir a la Antártida, que es una navegación extremadamente peligrosa y que hay muy pocos que tienen la suerte de poder hacerla, porque si vos la querés hacer con barco de pasajeros es carísimo, todos los que van a Antártida es una extremadamente peligrosa. Entonces, vos vas a necesitar la H5, ¿para qué? Para planificar tu derrota. Voy a ir desde Ushuaia hasta la base correspondiente en la Antártida. La prefectura tiene una base, ahí, propia de la prefectura. Entonces, o hasta las Orcadas del sur, ¿no es cierto?, de la península. Entonces necesitas una escala muy chica, donde llegan de 1,5 millones a 3 millones son las escalas. Las cartas de ruta son un poquito, la escala es un poco más grande y era lo que yo les mostraba, la H1, la H2. La H2, cuando dice el rincón, fíjense, el rincón es un punto muy importante. En el rincón está en la entrada de Bahía Blanca. Tienen que entrar y empiezan a navegar casi 100 kilómetros, aguas adentro, hasta el puerto de Bahía Blanca. El rincón, donde también está Puerto Belgrano, que es la base de los buques de guerra de la Armada, etcétera, etcétera, tiene una zona de escarceos, de corrientes de marea muy importante. Bueno, esas dos cartas, la H1 y la H2, que abarcan los golfos San Matías y Nuevo, miren, se las voy a mostrar. Acá. Esto es, a ver si lo tenía por acá. Esto que ven acá adentro, el Golfo Nuevo, esto es Puerto Madryn. ¿Escucharon hablar de Puerto Madryn? Es uno de los puertos importantes. Es un puerto donde sale el aluminio de Aluar, hay mucha pesca, y está la pingüinera más grande de América del Sur, Punta Tombo. Bueno, seguimos con esto. Entonces, las cartas oceánicas y las cartas de ruta. Las cartas de ruta son de escala un poco mayor que las oceánicas. ¿Qué quiere decir? Que tienen más o menos detalle que las oceánicas. Más detalle. Más detalles. Perfecto, más detalles. Ya necesitas más detalles, tenés detalles, viste, algunos detalles más de la costa, pero se pueden emplear para navegación de altura. O sea, podés navegar cerca de la costa, pero básicamente podés navegar con navegación de altura. O sea, cuando hablamos de navegación de altura es cuando te alejás de la costa y ya dejás de verlo. Después fíjense la escala si llegamos. Cartas de recalada. Acá estamos. Las cartas de recalada es una transición que ustedes van a usar. Cuando ustedes estén volviendo de las 200 millas, hay un momento en que empiezan a usar las cartas de recalada. ¿Qué quiere decir? Están navegando con una carta de navegación de altura, donde la escala es muy chica. Muy chica, muy bien. Pero de golpe vos ya pusiste proa a Puerto Madryn o a Comodoro. Entonces vos vas a necesitar que una carta, que es la transición, o sea, es el traspaso de la navegación de altura a la navegación costera. ¿Qué quiere decir? Va a llegar un momento con el rumbo que llevas que vas a ingresar, ¿no? ¿A dónde? A la zona costera. Vas a empezar a ver de nuevo los puntos notables, vas a ver la costa, etcétera, etcétera. Estas cartas tienen escalas ya más grandes. Fíjense, la escala más chica es de 1.500.000 a 1.250.000. ¿Vieron la H114? La H114 que nosotros usamos, que están todas la fotocopia, esa es la H114. Y yo le dejé a Gata Castel, la que ustedes tienen escaneada, el profesor Gata Castel. La que yo escaneé es la H114, la puntita de abajo, donde está Punta Mogotes, el faro Punta Mogotes, el faro de Miramar. Esa es una carta, digamos, costera, que podría ser esto. Tiene también una escala de unos 150.000. ¿Qué quiere decir? Que la escala de unos 150.000, un centímetro son 2,5 kilómetros. Ya empezó a aumentar el tamaño de los detalles que vemos, ya empezamos a ver sondaje, empezamos a ver cuando nos acerquemos los barcos hundidos, etcétera, etcétera, por las costeras. Todavía estamos en recalada. ¿Qué quiere decir recalar? ¿Por qué se llama recalada? Es aproximarse a la costa para reconocerla. Cartas de navegación costera. Acá está. Las cartas de navegación costera son algunas como la H116, Río de la Plata medio y superior, y la H118, donde, fíjense cómo aumentó la escala. 1 centímetro son 2,5 kilómetros, si ustedes van corriendo la coma, o 1 kilómetro. 1 centímetro son 1.000 metros. ¿Cuáles son las H116? Fíjense acá. Fíjense, ya esto es la H116.
Fíjense, es una carta que tiene bastantes detalles. Estas ya son costeras. Esta es la 114, acá se ve la 114. Es una carta costera. Seguimos. Planos locales o cuarterones. Bienvenidos a las cartas de mayor escala. Cuando hablamos de los planos locales y cuarterones, estamos hablando de la 156, la 157, que es Puerto de Buenos Aires, Puerto de La Plata, Puerto de Colonia, la H153, que tienen muchísimos datos, ¿no es cierto? Y las escalas son muy grandes. Y los croquis de los ríos, que son similares en la escala a los cuarterones. Es más, tienen una escala más grande, generalmente son de unos 20.000. Fíjense, son 5 volúmenes. 5 volúmenes. El croquis de los ríos número 1 son 3 volúmenes, porque es el río Paraná. Hoy no creo que hagamos tiempo a ver el tema de la hidrovía. Yo más adelante les voy a dar una clase de hidrovía. Me interesa que ustedes tengan una idea de las importantísimas funciones que cumple la Prefectura Naval Argentina con respecto a la seguridad en la hidrovía. Una hidrovía que tiene, ¿sabe qué les parece que es hidrovía? ¿Hidro? Como si fuera Una ruta, profe, una ruta del agua. del agua. Correcto. Todo el canal en el río. Correcto, sí señor. Es una ruta importantísima que arranca en Comodoro Rivadavia no, en el Pontón Recalada, en el kilómetro 239, donde los buques extranjeros ingresan con prácticos, toman el práctico en el Pontón, que es la base de prefectura, ahí descansan también, y empiezan a ingresar, ¿no? Y algunos barcos llegan, o sea, la hidrovía llega hasta el kilómetro 3260, que es Puerto Cáceres, el último puerto en el norte de Brasil. Argentina tiene una de las extensiones más grandes de control dentro de la hidrovía. Ahora después la vamos a ver, pero eso vamos a seguir con esto. Por eso es tan importante el tema de los croquis y los ríos. Y es más, vieron que ayer el profesor Gata Castel, yo le había dado un power, vieron el tema de el aviso a los navegantes, y que se habla, ¿no es cierto?, del aviso a los navegantes. Es un aviso a los navegantes, que son las noticias referentes a los ríos. Hay uno que es directamente, es propio para la hidrovía. Miren la importancia de la hidrovía. Seguimos con esto. Bueno, el río Paraná, justamente, la extensión de la hidrovía, la más importante es sobre el río Paraná. Por eso necesita 3 volúmenes, son todos iguales, están compilados, tienen el mismo tamaño, la misma escala, y algo más que le iba a decir. Son 3 volúmenes del río Paraná porque es la extensión más grande, solamente hasta Confluencia, que es en Corrientes. ¿Quién es de Corrientes? Los que son de Corrientes, viste, bueno, la puntita de Corrientes, a donde arranca el río Paraguay, después ahí ya se llama Confluencia, hasta ahí ya hay 1200 kilómetros, y sigue con el río Paraguay. Entonces después tenemos el croquis 2 del río Paraguay, desde Confluencia hasta ¿dónde? Hasta Asunción del Paraguay. Está el río Uruguay, un río, el más lindo de todos los ríos. Yo fui capitán ahí de guardacostas, en ese momento era el río Uruguay. Desde Nueva Palmira, que es el puerto más importante del río Uruguay, hasta Concordia, en los croquis, y después está hasta la hidrovía, es desde Río Palmiras, desde Nueva Palmira, que está en el kilómetro 0 del río Uruguay, hasta Asunción del Paraguay. Dijimos que son semejantes, tienen algunas. Nos queda muy poco tiempo. Esto después lo vamos a ver, pero es para que yo quería que ustedes tengan una idea de lo que es la hidrovía. La hidrovía arranca en el Pontón Recalada, en el 239,1, es casi enfrente de Montevideo, está el Pontón. Hay 121 kilómetros de canal que se llama, acá hay 3 canales,
cuando ustedes están navegando, hasta La Plata. Canal Punta Indio, canal intermedio, a partir del 121 hasta el kilómetro 37, y acá también se denomina, en esta zona donde en algún momento con Stanich, decía Gata Castel, están los bancos de Magdalena, que ellos han navegado por ahí, todos hemos navegado por acá, canal intermedio y paso Banco Chico. Acá en el kilómetro 37 se bifurca, según los buques necesiten, tomen aguas por canales a Martín García para ir hasta Nueva Palmira o hasta Concepción del Uruguay, o vayan al puerto de Buenos Aires tomando el canal de acceso, en el kilómetro 12 se bifurca, ingresan a Buenos Aires o a Dock Sud, o si no, toman hasta el kilómetro 49,8 un canal que es un canal artificial. Si van al COPNA, al Círculo Oficiales, lo van a ver, o si están enfrente a Aeroparque van a ver barcos. Los barcos navegan por este canal artificial de la década del 70. ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿Está bien, profe? ¿Está bien, profe? Bien. De acá, cuando, a ver qué encuentro, cuando toman el Mitre los buques, van por el canal, ingresan en el 49,8 en el canal, en el Paraná de Las Palmas, en el destacamento Braga, Cabo Segundo Braga, y ahí siguen navegando. Todos los barcos que ven ustedes que pasan por los buques de porte, que pasan aguas arriba para San Lorenzo, Rosario, navegan por el canal Mitre, que es un canal artificial que lo hizo la ESO. La ESO está en Campana, la compañía la conocen todos, ahora ya no es más la ESO, ahora es Action. Bueno, lo dragó para no tener que dar toda la vuelta y tener que agarrar por acá, por el Paranaguazú. Se los muestro así con el lápiz porque no me anda el mouse. El Paranaguazú, y ir por el otro río, por el segundo puente, donde ahora está el segundo puente. Bueno, fíjense, hasta esta zona que les muestro acá, San Martín, que tiene 17 instalaciones portuarias, desde acá sale casi el 80% de la producción de granos y aceite de soja del país. Todo esto lo hacen por este río, por el río Paraná. Hasta acá están, la hidrovía tiene, ven que es roja, 34 pies. De acá a Santa Fe, a un puerto que tiene mucho menos dragado y mucho menos movimiento en la capital, son 25 pies. Y desde acá hacia arriba va disminuyendo, fíjense, va disminuyendo la profundidad, y rápidamente les muestro algo. Esto sigue con 10 pies. Barranqueras es el puerto para los que son de Corrientes o del Chaco. En Barranqueras hay un puerto petrolero importante del norte. Y acá, en Villeta, acá, en Paraguay ya, en Paraguay, el calado, o mejor dicho, la profundidad hasta Puerto Cáceres, hasta el kilómetro 3442, es de 8 o 9 pies, o sea, 2,70 metros. A toda esta zona, ya arriba de Santa Fe, todo arriba de Santa Fe, bueno, acá se navega con barcazas, con trenes de barcazas. Estamos hablando de eslores de 290 en corriente, hasta 290 metros. Esto era para que tengan una idea nada más, de la importancia de la hidrovía. Después les voy a dar una clase, que es la unidad 3, sobre esto. De esto, ¿tienen alguna duda de loxodromia? Lo importante es saber qué es una loxodromia, que es la línea de los rumbos. No se lo voy a contar, vuelvan a leer porque lo explicó el profesor Gata Castel ya varias veces. Nada más que le hice el dibujito, les puse el gráfico y les puse de qué se trata la loxodromia, que es llamada también línea de los rumbos. En el principio les dije, las cartas náuticas, ¿no?, tienen que satisfacer dos requisitos. Que nosotros podamos, ¿qué?, trazar los ángulos horizontales, las marcaciones, como líneas rectas, y que se conserve, ¿qué?, el isogonismo de los ángulos. O sea, que lo que tomamos, el ángulo que tomamos sobre la superficie terrestre, o sea, sobre el río que estamos navegando, sobre el mar, rumbo 0,90, no tenga deformación y se pueda, digamos, mantener, ¿en dónde? En la carta. Eso es el isogonismo de los ángulos, sin tener que aplicar ningún tipo de corrección. Eso lo cumplen. Para eso, la carta Mercator tiene una serie de líneas verticales que son los meridianos,
que eso ustedes ya lo tienen, que son los meridianos, que se mantienen paralelos entre sí y a una misma distancia. Por eso la escala de longitudes que tenemos en la parte superior y inferior se llama escala de partes iguales, y al estar en dos líneas paralelas, distanciadas a la misma, o sea, ser dos líneas paralelas y están separadas a la misma distancia, se conserva así el isogonismo de los ángulos. ¿Se entiende esto? Sí. Esto lo había dado bastante bien a Gata Castel. El profesor lo dio el profesor Gata Castel, quiero decir. Bueno, y en este caso, acá, les voy a decir, nosotros... Bueno, lo escucho. ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha bien, profesor. Sí, Bueno, profesor, se escucha. Miren, esto es un ejemplo. Nosotros tenemos que saber que si vamos a navegar grandes distancias, vamos a tener que tomar la decisión si vamos a usar loxodromias u ortodromias. O sea, cuando ustedes se acuerdan que el profesor Gata Castel les explicó, como nosotros navegamos grandes distancias, pero ¿hacia dónde? Hacia la Antártida, ¿no? Cuando navegamos hacia la Antártida, estamos navegando en la dirección de los meridianos, ¿no? Entonces, no tiene sentido aplicar o hacer el cálculo de una navegación ortodrómica. Ahora, en algunos casos donde están en el mismo hemisferio, supongamos el hemisferio sur, a ver dónde está acá. Valparaíso es el puerto más importante de Chile y tiene muchísimo comercio ¿con quién? Con Japón y con Australia. Entonces, para navegar, si ustedes quisieran navegar desde Valparaíso, los que navegan desde Valparaíso hasta Sydney, que es la capital de Australia, que tiene un puerto muy importante, si ustedes utilizan una loxodromia, o sea, aunque acá, esto es una carta Mercator, ¿no es cierto? Si ustedes utilizan una loxodromia, van a hacer muchísimas, pero muchísimas millas más. Fíjense, la distancia en línea, la distancia más corta en este caso, que sí o sí es una ortodromia, son 6.800, casi 7.000 millas. La distancia por un arco de círculo máximo, como hacen los aviones. Los aviones navegan sí o sí, ¿por qué? Por loxodromias. Van cruzando por el círculo máximo y tarda un barco, son 7.000 millas para navegar. 7.000 millas, ¿cuántos kilómetros son, más o menos? 7.000 millas son 14.000, lo multiplicamos por 2. 14.000 kilómetros. Sí o sí van a usar una ortodromia, porque si ustedes usan una loxodromia, van a hacer casi 1.600 kilómetros más, 1.500 kilómetros de más. O sea, van a tardar, si van a 15 nudos, más de 2 días, van a llegar 2 días después y van a gastar muchísimo combustible. En esos casos, o en una distancia, depende, digamos, a Yokohama, Japón, que es otro de los lugares donde Chile, digamos, comercia, en estos casos, ahí sí, se utilizan, ¿qué? Las ortodromias. Pero nosotros, eso es lo que hay que decidir, nosotros, en nuestro caso, ¿qué vamos a utilizar siempre? ¿Ortodromia o loxodromia? Loxodromias. Y en algunos casos también los que usan ortodromia utilizan digamos, característica que se dice una navegación mixta, donde, digamos, acá fíjense que dice 138, 144, van calculando cuántas millas se navega, el barco navega todo el día y todas las 24 horas. Se calcula entre 200 y 300 millas y cada 200 y 300 millas se va cambiando el rumbo. ¿Cómo cambias el rumbo, Smith, por ejemplo, o Spínola? Lo cambias a través de unas... Te lo voy a leer porque esto lo anoté, digamos, sobre unas cartas, perdón, sobre unas... por acá no tenía. Unas cartas propias de una publicación